Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Saludamos a todos los que nos van a ver después, a todos los que están ahora acá, aunque algunos anden con la cámara apagada y anden escondidos, sé que están ahí. Así que bueno, esperemos que sea una linda clase, arribando a este último encuentro que tenemos. Esperemos que sea un momento grato para todos. Vuelvo a decir que disculpen mi garganta, ya se ve que está llegando el final de la cursada porque me está sacando factura. No, en realidad es este clima, creo que no coopera por acá, que tiene mucha gente así, y bueno, no fui excepción de la gripe y del dolor de garganta. Pero bueno, sepan entender y bueno, y si no entienden, bueno, no les va a quedar otra que intentar hacerlo, porque no hay otra voz que les hable hoy. A menos que, como les dije hace un rato, los que estaban acá, que van a hablar ustedes. Pero bueno, vamos a arrancar, como les digo, nuestra última clase. Llevamos este mes y medio juntos y no sé para ustedes, pero para mí fue muy lindo, es todavía muy lindo y bueno, la verdad es que yo disfruté mucho dando esta materia, espero que ustedes la hayan disfrutado también. Arranqué la materia diciéndoles que era una materia muy apasionante y espero que así la hayan sentido. De verdad, a mi deseo que la puedan sentir así. Después, esto digo ahora porque por ahí después me olvido, me gustaría que ustedes puedan darme una devolución, ya sea anónima por medio de Abraham o bueno, si no la quieren hacer anónima mejor, pero no pasa nada de la materia en cuanto a lo que les gustó, a lo que no. Las críticas constructivas son aceptadas de buena manera, así que nada, me gustaría una devolución de parte de ustedes. ¿Qué dice? ¿Qué? Silvia. Qué pichado, yo quiero seguir teniendo clases. Abrazón, Cintia, muy, muy lindo todo lo que aprendimos, Dios te bendiga. Gracias, Silvia. Me alegra que les haya gustado, a mí también. Pero bueno, todo lo bueno dura poco, dicen. Así que, no, bueno, vamos a empezar esta última clase con una oración y me gustaría que sea Marisa la que nos dirija, ¿puede ser? ¿Vale? Buen día a todos. Vamos a orar. Padre, tú que estás en los cielos, te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Te agradecemos por este hermoso día que tú nos regalas. También, Señor, porque tú has permitido que podamos cursar esta materia, Señor. Te agradecemos por la vida de Cintia, pedimos tu bendición sobre ella. También para el día de hoy, Señor, que tú la guíes, que pueda ser posible, que tú lo ayudes con la garganta, Señor, que pueda estar en bien. Bendice a cada uno de los que estamos presentes, Señor, y los que van a ver la clase también. Que tu Santo Espíritu sea que nos guíe. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Marisa. Bueno, les había contado la vez pasada, la clase pasada, que hoy les iba a dar las consignas del trabajo final, pero se las voy a dar después del recreo, ¿les parece? Entonces arrancamos con esta última unidad. Y bueno, estoy contenta porque llegamos súper bien con las unidades. Hoy vamos a terminar esta, supongo, que no es larga, por ahí tiene varios títulos, pero no es larga, así que la vamos a poder hacer bien. Así que les voy a compartir el último power que van a ver conmigo, por lo menos acá. Y este, como les había dicho, no es menos importante, al contrario, es para mí el más importante y se lo dejé al final porque quiero que nos quede esto como último más importante. Por más de que las cosas que vamos a ver acá, ustedes ya las saben y supongo y estoy segura de que muchos la saben muchísimo mejor que yo. Pero bueno, no puedo dejar de poner esta parte porque es la base de todo y sobre todo de estudiantes de un seminario cristiano. Entonces, bueno, quiero que reforcemos la idea que todos ya sabemos. Y en este caso va a ser la perspectiva de Dios
mediante el poder de su espíritu en la consejería. Entonces, es que es un poco de lo que ya veníamos viendo, obviamente, pero como les digo, un poquito más específico en esta unidad. Entonces, el título de esta unidad es la obra del Espíritu Santo y la consejería. Los temas, ahí hice un pequeño cambio con lo que ustedes tenían en el sílabo, que tendría que acordarme de subir el sílabo corregido, pero más o menos está dentro de lo mismo igual. Bueno, la guía de temas dice que vamos a ver la unión con Cristo, el verdadero poder de la consejería, que es Jesucristo, obviamente, y la obra del Espíritu Santo y la consejería. Esta unidad está basada en un libro que les había dejado, pero no es obligatorio, que es el de John MacArthur, cómo aconsejar bíblicamente. La consejería, cómo aconsejar bíblicamente. Ese es el de John MacArthur, que está en la bibliografía que les había dejado como opcional. Por ende, esto acá, a ver, como les había dicho, por ahí esto no es nada nuevo, entonces por eso no les puse como para que sí o sí la tengan que leer. Sí, obviamente, si ustedes después en el trabajo quieren poner algo con esto, obviamente que va a ser bienvenido y va a tener un poquito más de nota conceptual, si se quiere, pero no va a ser obligatorio, digamos, si ustedes no ponen esto, no va a pasar nada. Entonces, la unión con Cristo, vamos a ver qué significa. Este autor, por ahí, por eso digo, hay algunas cosas que a mí me gustan de este libro y otras que no tanto, pero bueno, es como a mí me habían enseñado una vez, que no con la Biblia, ¿no? Pero con el resto de los libros que son creación humana, tenemos que tener una mirada crítica cuando uno lee un libro. Y la mirada crítica no quiere decir que voy a criticar todo lo que leo, sino ustedes entenderán que es el punto de vista de evaluar objetivamente lo que estoy leyendo. Entonces, en todos los libros que agarremos, aunque sean cristianos, me parece importante que hagamos esto de una revisión objetiva y no creer todo lo que leo. Como yo les decía la vez pasada que le contaba de mi entrevistado, no le creas todo. Tener una mirada objetiva, porque cuando uno se deja embelezar por lo que el otro nos está diciendo, sea alguien que tenemos cara a cara o a través de un libro, nuestra parte subjetiva es la que predomina y tenemos que intentar siempre volver. Un ejercicio que yo les hago hacer, por ejemplo, a algunos pacientes, cuando están muy involucrados emocionalmente con alguna situación, o cuando están, por ejemplo, en una reunión familiar y les empieza a molestar demasiado lo que el otro va diciendo y empieza a responder y no le gusta su mirada, le digo, haz este ejercicio de intentar, en la medida de lo posible, obviamente que no siempre se puede, pero intentar correrte y hacer como que estás viendo la situación desde afuera, como que estás vos como espectador de una obra de teatro o viendo esa situación en la tele, por ejemplo, y míralo desde afuera, incluso con vos involucrado ahí adentro. A ver qué te sale, qué te gusta de los personajes, qué no te gusta, con quién te identificás con ese que está ahí. Entonces es una mirada más objetiva de lo que estamos vivenciando. Entonces con el libro los invito, y yo creo que ya les habrán dicho también esto en las clases, ¿no? Y ustedes lo sabrán, de que miremos los libros con una mirada objetiva. Entonces, como les digo, por ahí van a leer este libro y hay algunas cosas que hay que tomarlas con pinzas. La que yo tomo con pinzas, sobre todo, es la parte en la que él dice que la psicología no sirve. Así que bueno, ese es un punto de vista de él, lo respeto, y hay muchísimas cosas que son muy buenas. Me parece que es un hombre que sí tiene mucha inspiración
divina para escribir, y bueno, como todos podemos compartir algo y otras cosas no. Él habla de esta unión con Cristo como la doctrina de la unión con Cristo. Él habla como que esto es la base más importante de cualquier cosa, entonces él lo menciona como doctrina. Pero sobre todo esta unión con Cristo, él hace alusión a que tiene que, la consejería tiene que generar un cambio, sí o sí tiene que generar un cambio en el aconsejado. Y ese cambio está necesariamente relacionado con el Evangelio. Entonces, si nosotros en este Evangelio proclamamos que en Cristo hay una esperanza futura y una realidad presente que pueda estar renovada, entonces entendemos que esto implica un cambio, tanto un cambio, como decíamos, con lo actual, con la vida presente, como un cambio en lo que iba a ser nuestro futuro y lo que es en esta unión con Cristo. Entonces él habla de que sí o sí tiene que haber un cambio, porque dice él, es inconcebible que uno acepte a Cristo, se deje envolver por las promesas que Él nos da, se arrepienta de su vida y siga satisfecho con el pecado. Es como inconcebible. Entonces, sí o sí, cuando esto es real, hay un cambio en la persona. Entonces, no es que él dice, por ejemplo, que esa liberación, esa salvación no es solamente por el perdón del pecado, sino también es la salvación del poder que tiene el pecado sobre nosotros. Entonces, como que no es solamente no me perdonan, sino que ya no estoy sujeto a ese poder. Eso hace como el Evangelio sobre nuestras vidas, y en este trabajo de la unión con Cristo vamos solventando más esa idea, ¿no? Y él dice que hay 3 premisas importantes a tener en cuenta en esta unión con Cristo. La primera es que Dios creó a todas las personas, son muy simples. La segunda es que el pecado ha perjudicado a cada persona, de ahí el sufrimiento, y Dios ha hecho provisión para un cambio en cada persona. Él sostiene que el aconsejado que llega a nosotros sí o sí está envuelto en el pecado. Nosotros entendemos que sí, obviamente que sí, que todos somos pecadores. Solamente que él hace como alusión a que lo que está sufriendo tiene que ver específicamente con su vida de pecado. Podemos tomarlo sí, podemos tomarlo no. Hay muchas veces en las que vemos que la gente sufre por algo que le hacen. Si bien esa persona no deja de ser pecadora, no necesariamente su propio pecado lo lleva a el sufrimiento. Entonces es importante, me parece, remarcar esto. Ahora, la manera de responder, la manera de reaccionar, la manera de sufrir o no, tiene que ver con, como veníamos hablando en todo este curso, con las cuestiones personales de cada uno. Por ende, también va a tener que ver el pecado de cada uno, sí o sí. Sin embargo, me gustaría dejar esta partecita como diferenciada. Y tercero, que Dios ha hecho provisión para un cambio en cada persona. Entonces, esa es la parte que nos involucra como consejeros, ¿no? Entonces, como habíamos visto, él menciona que la persona que está en unión con Cristo tiene una fe que es real, que inevitablemente produce una vida cambiada. Eso es muy importante. O sea, nadie que va a tener una relación real con Cristo sigue igual. Hay una frase que a mí me gusta, no sé quién la dijo, capaz ustedes saben, pero la escuché una vez, que dice que Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar así como estamos. Y por ahí eso es algo que la otra vez hablaba con unas chicas que bueno, están haciendo
un curso, ¿no? O sea, unas reuniones de evangelismo, y es como que les quedaba esta duda así de, bueno, pero si Dios me ama tal cual soy, se supone que Él me ama así como vengo, y no tengo cosas tan malas en mi vida, decían, ¿viste? ¿Vieron? Entonces, ahí me gustó a mí esa frase de que sí, obviamente que nos ama así, pero nos ama tanto que no nos quiere dejar así. Entonces ahí es donde aparece la transformación, la vida cambiada, cuando uno se compenetra más con la relación con Él. Em, en otra parte, por ejemplo, ya les digo dónde, em, en Efesios 4:1, hace la mención a que vivir como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Que Pablo nos va, nos va a llamar a que nosotros, así como fuimos llamados a vivir en esa relación con Cristo, tenemos que vivir. O sea, no, como vuelvo a esto, que es inconcebible vivir de una manera que el Evangelio no nos llama a vivir si realmente experimentamos esa unión con Cristo. Entonces, también él hace referencia a que nosotros tenemos que tener como la parte en la que tenemos que aceptar la frustración de que esa vida nunca va a ser cambiada al 100% estando acá, nunca va a ser un cambio completo. Pablo habla de que los creyentes gimen en esta vida, ¿no? Entonces como que va a haber un sufrimiento acá sí o sí, pero bueno, sabemos que ese sufrimiento no es comparado en nada a la gloria venidera, como dice. Ahora nosotros tenemos como esta conjugación, dice el autor, que nosotros vivimos en un tiempo del ya, en el que ahora se supone que nuestra vida se transforma y es mejor, pero también estamos con él todavía no. Entonces es como que la gente lucha entre el ya y el todavía no, como que todos nosotros estamos con eso. Eh, ya necesito que Cristo transforme mi vida y sentirme mejor en el mientras tanto, pero todavía no es completo, tenés que esperar. Entonces, es como una paradoja que nos hace vivir Dios, pero en realidad es como el juego de la fe, en el que nosotros tenemos que ser conscientes de que eso sí o sí va a venir, pero todavía no. Entonces la vida cristiana es como que está en ese juego entre el ya y el todavía no, que tenemos que esperar un poquito. Ahora, es importante entender que si bien ese todavía no, y que todavía nuestra vida no está totalmente transformada, Dios no, como quiere cosas buenas para nosotros, Él no se va a gozar de que uno tenga que tener una vida sufrida, porque por ahí muchos interpretan eso, de que ahora hay que sufrir eh, a mil todo. En realidad Él se goza con tener una vida linda, Él quiere que nosotros tengamos una vida sana, saludable y que la disfrutemos. Pero viene eso añadido después de esa unión con Cristo, no antes. Entonces nosotros como consejeros tenemos que estar equipados con el pasado, el presente y el futuro en esta idea de ayudar a los aconsejados, teniendo en cuenta su pasado que necesita perdón, ese presente que reclama como el ya, y el futuro que todavía no, pero que tiene su esperanza. Y es importante que en este ya y todavía no tengamos que lidiar con el pecado. Entonces, el pecado es como que constantemente va a estar y es como esa lucha que tenemos en la unión con Cristo para que eso no tenga ese poder, como veníamos hablando. Como les decía, este autor habla de que la unión con Cristo habla de la doctrina de la unión con Cristo.
Y hace también una alusión a que la unión es con Cristo y en Cristo. Entonces estamos con Él, pero también estamos en Él y Él está en nosotros. Después hay otro autor que es Murray, que dice, él observa que la unión con Cristo es realmente la verdad central de esa doctrina completa de la salvación. No solo en su aplicación, es decir, no solo en lo que hago con esto, sino en los logros que se presentan una vez y para siempre consumados con Cristo. Es decir, que no solo en lo que voy haciendo, sino también en lo que consigo posteriormente. Ahora, es interesante porque en la Biblia se encuentra como unas metáforas o unas simbologías de esta unión con Cristo. Y las metáforas son por lo menos 5, y la primera dice que la unión con Cristo es como la unión de un edificio con su cimiento. Vamos a ver en Efesios, por ejemplo, que Cristo es nombrado como la piedra del ángulo, ¿no? En la que todo edificio que está bien coordinado va creciendo para ser ese templo santo en el Señor, ¿no? Vamos a ver esto en Efesios 2, del 21 al 22. Y él va a decir que también también pueden buscar primera de Pedro 2, del 4 al 5. Bueno, el que dice Pedro acá que la vida, la piedra es viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces vemos que esta unión con Cristo, primero en esa metáfora va representada como ese edificio con su cimiento. Después hay otra segunda metáfora, que es la unión con Cristo, es representada como la unión del hombre con su esposa, ¿sí? Pablo en Efesios habla de esa metáfora, por ejemplo, que dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande en este ministerio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Eso lo podemos encontrar en Efesios 5, del 31 al 32. Les voy diciendo eso por si después lo quieren buscar y reforzar. También habla de una tercera ilustración, que es la de la vid y los pámpanos, ¿sí? Que está en el Evangelio de Juan, y también lo escribió Pablo, bueno, en Juan 15, del 1 al 5, después en Romanos 6, 5, y Colosenses 2, del 6 al 7, ¿sí? Entonces vemos cómo aparece esta ilustración. El cuarto hace también la metáfora de la unión de la cabeza con el cuerpo, ¿sí? En 1 Corintios 12, 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y la quinta metáfora que podemos encontrar, que quizás es la más significativa, es en Romanos 5, que podemos encontrarlo, y en 1 Corintios 15. Y él habla de dos razas en las que está incluida todo el linaje humano, ¿no? Una es la raza de los no regenerados, que están en Adán. Tal raza está bajo la sentencia de muerte, y Cristo, el segundo Adán, que es la cabeza de la segunda raza. Y en Romanos, Pablo va a referirse a esos lazos que unen a todos los descendientes de Adán con su progenitor como figura y modelo de la comunicación entre Cristo y los suyos. Acá, fíjense, hay un cartelito que me parece que está bueno como para ver esta comparación, ¿no? O sea, como que con la desobediencia de uno, todos van a tener como malas consecuencias, todos los hombres, esa muerte pasó a todos los hombres, y después, como la solidaridad de Cristo y lo bueno, obviamente, que es Él y la compasión que tuvo,
trajo una posteridad de vida para todo el resto. Entonces, en Adán todos mueren, en Cristo todos viven. En Adán reina la muerte, en Cristo todos reinan en vida. En Adán todos pecan, en Cristo todos somos justos. En Adán gobierna el pecado, en Cristo gobierna la gracia, y en Adán el pecado esclaviza, y en Cristo Cristo esclaviza. ¿Y qué se referencia a este Cristo esclaviza? Es que cuando uno vive sujeto a Cristo, está en ese esclavo de Cristo, pero no en el sentido de muerte como en lo primero, sino todo lo contrario, de que uno es esclavo incluso por elección y porque está en Cristo. ¿Se entiende? Supongo que sí, como les decía, esto no es, no es nada nuevo para ustedes. Ahora, ahora es importante también entender que hay mínimamente 3 resultados muy importantes de esta unión con Cristo que tienen que estar cuando la persona realmente acepta, y si estamos aconsejando, esa persona se entrega a Cristo, tiene 3 consecuencias directas, 3 resultados. Una es la nueva vida, entonces aparece como esta renovación, ¿no? De que ya lo viejo pasó y tenemos lo nuevo. La segunda es el espíritu, entonces entendemos que la persona que está unida con Cristo también lo está con el Espíritu Santo, y estar en el espíritu significa estar en el reino que ha creado Dios, digamos, ¿no? Entonces, ese espíritu también es el que da esa nueva vida. Y por ende, el bautismo, que sería como la otra, el resultado de la unión con Cristo, donde se reafirma ese espíritu en nosotros. Entonces es importante que esto esté como base si la persona se siente cambiada o no, como que es la muestra de que que obra el Espíritu Santo dentro de esa consejería, que nosotros podemos hacer un montón de cosas, pero si el Espíritu Santo no obra ahí, o sea, todo va a ser vano, todo va a ser inservible y todo va a durar muy, muy poquito, digamos, ¿no? A ver, espérenme un ratito. No quiero olvidarme de nada importante. Bueno, algo importante es que en esta unión con Cristo, el autor también hace referencia a que nosotros hace alusión, perdón, a Juan en el capítulo 14 del 18 al 19, cuando Jesús dijo que no nos va a dejar huérfanos, sino que va a venir a vosotros, dice, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Entonces, Cristo sabía que dentro de unas horas iba a ser crucificado, pero o sea, como que su ministerio terrenal iba a llegar a su fin, pero que él nos iba él iba a reafirmar a los suyos, a nosotros, mediante lo que nos iba a dejar. Entonces, ¿qué dice el autor? Dice, ¿qué significaba esto, no? Entonces, como que se pueden tomar varias ideas, ¿no? Entonces, primero dice que él estaba confirmándoles de que se levantaría de entre los muertos, de que iba a vencer la muerte, o sea, que la muerte no iba a terminar con su ministerio. Y segundo, que él dice, vendré a vosotros. Entonces, esa forma puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, algunos ven que eso hace referencia a la segunda venida, y otros dice que tiene que ver, por ejemplo, con que se les aparecería luego, después de su resurrección. Pero también se entiende que esta idea de vendré a vosotros está ligada a la venida del Espíritu Santo, ¿no? Donde el Espíritu Santo iba a venir a habitar en ellos. Entonces dice que él iba a estar presente en ellos mediante la habitación del Espíritu Santo en cada uno. Dice en Mateo 28, 20,
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en ese sentido es que Él vendría a estar con sus elegidos y en sus elegidos. ¿Sí? Esa es la parte de la unión con Cristo y la unión en Cristo, que también hace referencia a este autor. Entonces, esta unión con Cristo es, como les decía, la realidad central de lo que él plantea como una doctrina de lo importante, de la unión con Cristo, ¿no? Entonces, la parte central de la salvación. Se entiende que todos los creyentes estamos unidos con Cristo mediante el Espíritu Santo en una unión que es indestructible. Por eso cuando uno aconseja, lo más importante va a ser esta parte de la obra del Espíritu Santo, que bueno, vamos a ver un poquito después, pero entendiendo de que cuando la persona acepta a Cristo, más allá de que a veces pareciera que la consejería no funcione, esa unión es indestructible, entonces ese Espíritu Santo es el que va a seguir actuando y trabajando en la persona, por más de que en el momento pareciera como que, uy, no se logró nada con la consejería, pero si realmente obra el Espíritu Santo, sí, va a haber un buen resultado. Bueno, nada, reforzar estas frases como el que encontramos en Juan 15:4, que dice, permaneced en mí y yo en vosotros, y también en 1 Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces ahí entendemos cómo realmente funciona esa unión con el Espíritu Santo en nosotros. ¿Vamos hasta acá? ¿Van bien? ¿Alguno quiere decir algo? Hable ahora. ¿Puedo, Cintia? Sí, por favor. No, creo que sí, es súper importante esta parte para nosotros porque más allá de que uno no sea a la mejor profesional como vos en este sentido, de tener una preparación previa, está bueno que uno pueda entender que esta relación que los seres humanos podemos tener o llegar a tener con Jesús nos hace la vida diferente. Y el hecho de poder entender que, como dice el Salmo 23, ¿no? Aunque ande uno en valle de sombra y de muerte, uno no debe de temer, confiar en que aún a pesar de las adversidades, si uno se mantiene unido a Cristo, uno va a pasar la dificultad, sí, ¿no? Porque todos vamos a vivirlas, ¿no? Ninguno estamos exentos de pasar problemas, crisis, enfermedades, pérdidas, pero siempre va a ser más llevadero todo con Cristo. Y, y bueno, creo que no debemos dejar de lado el hecho de ver que por ahí, más allá de que uno sí es la herramienta, uno es el instrumento que Dios usa para poder acompañar a algunos más en su travesía por alguna crisis, la obra no deja de ser del Señor, ¿no? Que siempre va a ser Dios, Jesús, a través de su Espíritu Santo, obrando en los demás. Y lo que decías es bien cierto, ¿no? Por ahí a veces, a mí en la película me ha pasado que he podido acompañar a alguien y que uno como que de momento no mira que haya surtido efecto ese acompañamiento o algunas palabras que por ahí uno le pudo haber dado. Sin embargo, con el paso del tiempo, la persona muchas veces vuelve y te dice, no, gracias a Dios o gracias a vos, me costó trabajo, no fue en el momento, pero yo sé que Dios actuó y obró y me ayudó, y dice uno, bueno, no es lo que uno quiere ni en el momento que uno quiere, ¿no? Habrá personas que quizás no vuelvan nunca, o a decírtelo, pero que muchas veces del tiempo bueno, que esa persona pudo superar su crisis, pasar su situación difícil, y que al mirarla uno más estable o estable, de alguna manera dice uno, bueno, gracias a Dios, ¿no? Porque a veces uno
piensa que las cosas como que no tienen el resultado o no surge al momento el impacto que uno pensaría ver, pero sé que, o debemos saber que Dios siempre está trabajando, ¿no? Que Dios está trabajando siempre y que el resultado tarde que temprano se llega a ver. Ojo, creo que no en todos, eso sí, creo que siempre hay sus excepciones. Lo que decías es bien importante, el hecho de que uno se quiera mantener adherido a Cristo, porque Él siempre está, ¿no? Pero que uno o la persona, en este caso el aconsejado, quiera mantenerse aferrado a Cristo es también súper importante. No todos los casos pasa, pero ese sería el ideal, ¿no? Y creo que nuestro trabajo como consejeros es animarlos en ese sentido, ¿no? De decir, no te sueltes de la mano por muy difícil que te parezca tu tormenta, no te sueltes, sigue firme, mantente ahí y tarde que temprano la tormenta va a pasar y el sol va a salir y vas a ver todo con diferente óptica. Solo eso, gracias, Cintia. Gracias, Bere, por ese aporte tan sabio y tan real, de que sí, comparto y supongo que todos compartirán esto que dijiste. Es muy importante trabajar esta parte también de la frustración, porque uno se ve atravesado también con lo que aprende, con lo que sabe, con lo que cree que va a estar bien hacer, y puede que uno en esto de no ver resultados enseguida o no ver los resultados a nuestra vista, puede ser que nos frustre como que lo que hicimos está mal. Eso es importante, de nuevo digo, esto de la mirada crítica, para que uno realmente evalúe mejorar ciertas cosas, pero también que nos enseñe a que hay algo que nos trasciende, que obviamente que es Jesús mediante su Espíritu, que va a hacer la obra mejor que nosotros. Entonces hay muchas veces en las que nuestra parte humana, y lo digo por mí, que uno como que quiere hacer algo, ¿no? Y se puede llegar a olvidar de que Dios es el que tiene que actuar primero, mientras tanto y después. Entonces, nosotros somos como esa pequeña herramienta, pero no, es importante no dejarnos, a ver, lo digo entre comillas, querer convencernos de lo que nosotros podemos lograr con nuestros conocimientos. Obviamente que cuanto más uno sepa es mejor, ¿no? Eso no quiere decir que uno tenga que ser mediocre. Al contrario, todo lo que uno haga hay que buscar la excelencia de lo que uno hace, pero eso no quiere decir que esa excelencia tenga que sobrepasar a, a lo que hace Dios, obviamente. Como segundo tema está lo más importante, como veíamos, que es el verdadero poder de la consejería, es Jesucristo, ¿sí? Nosotros habíamos visto la vez pasada cuáles eran estos modelos de la consejería, ¿no? Habíamos visto que estaba Pablo, Pedro y Juan, y sobre todo Jesús, y habíamos visto como muy a grandes rasgos, le había dicho que ahora íbamos a profundizar un poco más, y veíamos cómo Jesús es como obviamente el mejor modelo del consejero, y no solo del consejero, sino de modelo de aconsejado, podríamos decir, porque es como la persona tiene que llegar a ser, no porque Jesús necesitaba ser aconsejado, sino porque él es el modelo de persona, de forma de ser, de forma de pensar, de forma de sentir, al que tenemos que tener como imagen a seguir, tanto como consejeros como cuando nos toque vernos en el lugar de necesitar un consejo. Entonces veíamos la vez pasada, perdón, que él tenía tiene una capacidad increíble para adaptarse a todo tipo de circunstancias, a todo tipo de personas, y tener formas diferentes de manifestarse de acuerdo al momento en el que tenía que actuar de una u otra manera. Él no tenía ningún problema de ser duro cuando era necesario, de ser firme. Él no tenía ningún problema de humillarse y ser el que quede por detrás de escena. Él no tenía problemas en ser compasivo, él no tenía problemas de marcar cuando alguien hacía mal, incluso cuando eran personas que lo iban a llevar a la muerte, como fue. Él
Él estuvo con el cojo, con el ciego, con el rico, con el pobre, con el que tenía mucho, el que tenía poco, el que hacía esto, el que hacía lo otro. Él estuvo con todos y con todos sabía relacionarse de una manera increíble. Y sobre todo él tenía este poder de autoridad que no tenía nadie. Por eso él era humilde, sin embargo la humildad no dejaba de marcar esa autoridad que tenía Cristo para cuando lo necesitaba. Él tuvo que ir a tirar todo en el medio de la iglesia y no le importó, lo hizo. Entonces, también vemos acá esta parte de las emociones, porque a veces uno tiende a pensar que está mal cómo me estoy sintiendo ante cierta situación. Y muchas veces la iglesia reprimió el cómo debería sentirse cierta persona, como la vez pasada decía Bere, no llores cuando se te muere eh, alguien cercano. A ver, obviamente que no voy a poner en punto de comparación lo que significa un ser querido con una mascota, por ejemplo. Pero la gente puede sentirse mal por una mascota, puede sentirse mal, ¿por qué no? Obviamente que no vamos a poner en comparación una cosa con la otra, no va en ese sentido de comparar, pero sí es cierto que cada uno puede sentirse mal por las cosas que se sienten mal. Generalmente la gente no anda eligiendo sentirse bien o mal por cierta cosa y se siente mal, entonces, ¿cómo te vas a sentir mal por eso? O por ejemplo, no sé, X situación, una noticia, ay, no se me ocurre ningún ejemplo, pero que la gente pueda decir que sí o sí hay que tener determinada emoción para ese momento, o que no se puede tener cierta emoción en tal momento. En realidad esa es la parte en la que uno tiene que dejar que la persona sea libre con las emociones, y sobre todo en esa comparación en que Jesús no tenía problemas en manifestar sus emociones. Él se sintió enojado, él se sintió triste hasta morir, él se sintió contento, se sintió asombrado, él tuvo todas las emociones, por ende, nosotros como somos creados a su imagen, también las tenemos. La diferencia abismal, obviamente, es que él no pecó, nosotros sí. Sin embargo, voy a esto de que las emociones son importantes manifestarlas y dejar que la gente las manifieste, porque obviamente tenemos este ejemplo de Cristo, que no es ni más ni menos, ¿no? Lo más importante. Cintia, Sí, por por favor. ahí, perdón, no, por ejemplo, la vez pasada yo no lo comenté de manera personal, pero es bien clásico que, por ejemplo, cuando alguien se enferma, uno le anima quizá a veces de manera equivocada a la persona, ¿no? Es como que esa persona no tiene derecho a sentirse preocupado, angustiado, y uno le remacha todo el tiempo, ¿no? Debes tener fe, debes de tener confianza, ¿y qué no crees en Dios? Y yo digo, no lo marqué de manera personal porque a mí me pasó muchos años de cuando la gente veía que nosotros no teníamos hijos, siempre me decían, no, es que tenés que orar con fe, ¿no? Es que tenés que pedírselo a Dios con verdadera sinceridad. Y cosas de ese tipo que por ahí dice uno, o sea, a lo mejor la persona lo está haciendo, pero la voluntad de Dios no es la nuestra. Si Dios dice, por ahora te voy a dejar sin trabajo, o por ahora vas a pasar esta crisis de enfermedad, o qué sé yo, cualquier otra circunstancia que nos puede tocar vivir, eh, es la voluntad de Dios, y eso no quiere decir que la persona no esté perdiendo su fe, o esté perdiendo su fe, o no esté orando con fe, o no esté orando todo el tiempo, cosas de ese tipo. Y creo que hay que hacer como que siempre pienso que hay que hacer una diferencia cuando uno acompaña a alguien que es de la iglesia, que entiende nuestro credo, que entiende lo que nosotros pensamos, que sabe de Jesús, que sabe de alguna manera, piensa similar a nosotros, a acompañar a alguien que no conoce de Dios como nosotros. Porque a veces solemos incluso decirle palabras a alguien que no conoce de Jesús o que no es de la iglesia, como si él lo entendiera o esa persona lo entendiera. Y ellos tienen otro concepto, tienen otro pensamiento muy distinto. Si a veces a los cristianos nos cuesta entender, ¿no?, la voluntad de Dios,
y respetarla y decir, bueno, ok, lo asumo porque Dios quiso así, porque esa fue su voluntad y a lo mejor ahora no lo veo, pero quizá fue o es lo mejor, no quizá es lo mejor. Darle palabras en nuestros términos cristianos, por así decirlo, en nuestros conceptos de Dios, de Jesús, de su voluntad, a alguien que no la entiende, que no conoce ni sabe de qué le estoy hablando, también puede ser contraproducente porque a muchos les suenan palabras vacías, como decía la vez pasada. Entonces, como que hay que tener un poquito ahí de cuidado porque es un hilo muy fino, ¿no? Yo no digo que no puede uno llegar con una palabra de aliento en ese sentido con alguien que no es de la iglesia o con una cita bíblica, por ejemplo. Pero creo que hay que tener un poquito más de tacto y de cuidado, porque mucha gente en ese momento, incluso si a los cristianos nos cuesta a veces cuando estamos enojados con Dios o peleados con Él, hay gente que no es de la iglesia y le dicen una palabra de la Biblia y lo que menos quiere escuchar es algo de Dios, ¿no? En ese sentido de que siempre busca uno a quien culpar. Pero bueno, solamente quería hacer ese comentario, perdón. Gracias, Bere, sí, sí. Hay algo que muchos nos olvidamos a veces, que es el sentido común, tan básico, tan simple y tan importante como el sentido común. Ubicarse en el momento y en el lugar y con la persona que estamos, ¿no? De la manera correcta. Y ese tacto también es algo que se va adquiriendo con la práctica. Es más, hay veces que uno puede tener un montón de práctica y el tacto a veces no sale, porque tiene que ver también con la relación de uno y otro. Entonces, a no frustrarse con las situaciones. O sea, no que una situación que, o que nos frustre, que no nos frustre para siempre y para todas las veces, porque van a haber situaciones en las que no nos guste, no sé, nuestra forma de actuar o digamos después, uy, ¿cómo no hice esto, lo otro? Pero que eso no detenga el querer hacer. Así que, bueno, nada, gracias, Bere, por eso. Está bueno esto de que nos marques esto de ubicarnos, ¿sí? De ubicarnos Sí, en... permiso, Sí, ¿se puede? sí, Marisa, vas a... Quisiera comentar también, hace prácticamente un 20, 21 años atrás, cuando perdí a mi papá, entré en depresión. Y andaba, viste, enferma y que me dolía el pecho y que esto y que aquello y médico y estudio y bueno, y no me encontraba nada. O sea, era sana, pero yo me sentía mal. Y bueno, hasta que un doctor me dijo, mira, dice, yo te voy a derivar a una psicóloga, dice, porque lo que estoy viendo por ahí son problemas que pasaste muchas preocupaciones y cosas y por ahí puede ser eso. Bueno, volvimos de posadas con Alfredo y le comento a una hermana de la iglesia a quien le tenía mucha confianza, ¿no? Le digo, mira, así, me derivó a una psicóloga porque no me encontraron nada, simplemente se ve que es psicológico que tengo. Me dolió tanto porque yo digo, la respuesta de ella fue, un cristiano no puede estar enfermo psicológicamente así está en Cristo. Vos sabés que en ese momento, como yo ya venía mal, ¿viste? Que todo me hacía llorar y todo me sentía mal, a mí me dolió tanto, Cintia, tanto, que Sí. me dice Alfredo, no tomes en cuenta, me dice, no tomes en cuenta lo que te dijo, me dice, porque no tiene idea lo que vos estás viviendo. Pero vos sabés que es una cosa que yo aprendí del dolor que yo sentí, de ver a las personas hoy por hoy cuando pasan por situaciones así, de no comentar esas cosas, porque es como vos decís, yo no estoy en el zapato del otro, yo no estoy viviendo eso, yo no estoy pasando por esa situación, ¿no? Entonces, yo me tomé para mí así como que fue algo que yo aprendí. En el Total. momento dolió, sí mucho, porque vos ya venís mal y todavía que te digan eso, o sea, como que te tiran un balde de agua fría, me dicen, no, si vos sos cristiana, como decía Bere, no eras con fe, no crees en Dios, entonces, ¿cuál es? O sea, son situaciones que te dejan mal, pero me aprendí algo bueno para mí. Y otra cosa que quería comentarte, que justo hablaba con Alfredo, el tema del trabajo que hicimos del chico este que tuvo estos Ajá. problemas, la dificultad.
Te comento lo que pasó con Adriana cuando era chiquita. O sea que era justo para Año Nuevo y todos los hermanos de la iglesia nos juntamos en la casa de una hermana a cenar, a celebrar la llegada del año. Y bueno, y los chicos estaban con los fosforitos, con los cuetecitos, eso, los fosforitos, ¿viste? Iba un chico, hoy inocente, Adriana tendría un 5 añitos, y le tiran los pies de ella, ¿viste? Ese fosforito. Ella se asustó de tal manera que ella estuvo como media hora sin hablar. Mi amor. No habló, no habló y no habló. Y vos sabés que después de ahí, impresionante lo que ella tartamudeaba. No podía hablar. Entonces cuando leí esa historia, viste que no sé si era una historia, si era caso real, no sé, pero yo lo traje a la realidad y sí, les digo, esas cosas suceden, porque a nosotros nos pasó, después con ayuda psicológica con Adri, ella mejoró, hasta el día de hoy ella no recuperó del todo, ¿viste? Ella tartamudea mucho para hablar, pero yo digo, son cosas que suceden, que por ahí uno tiene que tener cierto cuidado también con esos detalles con los chicos muchas veces, ¿no? A nosotros nos pasó, y es algo feo que, por ejemplo, no sabíamos cómo lidiar con ella porque ella no podía hablar. Bueno, Feo. eso es lo que quería compartir. Gracias. Nosotros de hablar estamos listas, así que hoy vos dijiste que vos no querías hablar, bueno, hablamos nosotras. Bueno, no hay ningún problema, de verdad te digo, ningún problema. Sí, viste, a ver, y también tener cuidado, como vos decís, pero también es cierto que uno no puede cuidar todos los detalles. Y también eso como padres, como adultos, es importante saber de que uno no puede protegerlos de todo. Hay en algún momento en el que uno va, obviamente sin querer descuidar algunas cosas, como vos no podías prever que a alguien le vaya a hacer eso en los pies, o sea, no. Son cosas que pasan como podía responder así como respondió o no, pero eso tiene que ver con su interior, perdón. Entonces, hay algunas cosas en las que uno no va a poder prever, pero sí puede tener como el cuidado al después, de qué hacer después. Y con respecto a lo primero que dijiste, súper importante. Qué feo, ¿no? Que nosotros tengamos que... Porque igual, a ver, ¿hace cuánto pasó eso? 20 años, no es tampoco tanto como para que la gente no se dé cuenta de que nada que ver, digamos, como que no te puedes sentir mal, o sea, ahí te estaba enseñando que vos supuestamente no estabas con Cristo y que ella no tenía ningún problema, porque estaba con Cristo, o no estaba con Cristo y por eso tenía todos los problemas, no sé. Eh, pero, perdón, de acuerdo a su interpretación no hay mucho sentido, ¿no? Y si eso pasaba, perdón, si eso sigue pasando hoy en día, que tenemos que hablar de esto, cuando uno dice, bueno, ya está re sabido, cuánto más pasaba atrás. Pero como digo de nuevo, no fueron tan pocos años en los que no se sabía nada. O sea, la gente recurría, sí, no es como hoy que se habla más libre, pero la gente sí recurría a los psicólogos y demás. Pero qué importante entender como cristianos de que las emociones son necesarias, son reales, que no se eligen. Uno no elige sentirse mal, o sea, uno nunca tiene por qué juzgar el dolor del otro o poner en comparación, esto es más grave que lo otro. Es cierto que hay urgencias, eso sí, uno como consejero va a poder darse cuenta de que va primero y que no como urgencia, pero de ahí en más a lo que siente cada uno, todo lo que cada uno siente es válido, o sea, lo que siente cada uno es válido, si uno se siente mal, como les decía hoy, por, bueno, perder una mascota y otro va a decir, ay, bueno, pero eso es re básico. Bueno, pero la persona se está sintiendo mal, no está eligiendo sentirse mal. Sí puede o no elegir cómo actuar frente al dolor, como vimos la vez pasada, que tiene que ver con el sufrimiento. Esa es otra cosa, otra historia. Pero el dolor es algo que uno no puede cuestionar en la mente y el corazón del otro. Y qué bueno, igual lo que dijiste, que eso que pasó te sirvió para darte cuenta de cómo actuar ahora. Una frase dice que cuando uno es un buen observador, todo el mundo es tu maestro. Aunque haya gente que nos muestre o nos enseñe cosas malas, uno tiene que ser buen observador y aprender por lo menos a cómo no ser. Decía uno una vez, al menos sirvo de mal ejemplo, para que otros no hagan lo mismo que yo.
Bere, ¿qué ibas a decir? No, cortito, Cintia. Como retomando la línea que tenías en tu clase, creo que mientras no perdamos nosotros el hecho de saber que Jesús mismo, como humano, como en esa parte humana que todos sabemos que Jesús vivió, también sintió, ¿no? Como nosotros, y también expresó sus emociones, mientras no perdamos de vista esa parte de Cristo, bueno, de Jesús como ser humano, que sentía, que tú lo dijiste bien, que se enojaba, que lloraba. No, nosotros no vamos a poder tener como un argumento para decirles ahora es más a alguien, ¿no? No llores, no te enojes, no te frustres, no esto, Claro. no lo otro, porque si Cristo mismo lo vivió, bueno, ¿cuánto más nosotros? ¿Quiénes somos? No somos mejor que Él como para ser insensibles o para no poder expresarlo. Entonces, solamente eso, en la línea de lo que tú venías diciéndonos, mientras no perdamos el hecho de que Jesús mismo expresaba lo que Él sentía, pues nosotros con mayor razón, creo, ¿no? Como dijiste bien, todo depende de cómo actuemos o reaccionemos ante esas emociones o esos sentimientos. Sí. Gracias, Bere. Alan, Sí, es algo bastante parecido con lo que contó Marisa. En mi caso personal fue cuando nos mudamos de Entre Ríos a Misiones, que tuve que empezar toda la carrera de nuevo de historia porque no me habían dado el reconocimiento de materias. Fue un golpe bastante duro. Y algunos de mis compañeros decían, pero ¿por qué no te quedaste? ¿Por qué no volviste? Le digo, cuando vos estés en mis zapatos, le digo, vos vas a entender la situación que yo estoy viviendo. Porque no podía volver, no tenía dónde quedarme. Tampoco no queda muy bien quedarse en casa de familiares 2 años o 3 todavía para terminar. Le dije, cuando vos estés en mis zapatos, vos vas a entenderlo. Y ayer justamente uno de mis compañeros que me apoyó en ese momento, que le entendió la situación que estaba viendo, digo, ¿cómo se nota que has cambiado? Le digo, lo que pasa es que ya pasó todo ese momento, ahora ya quedó todo atrás, así que ahora sigo adelante. Pero es como dijo Marisa, hay que estar en el zapato del otro para que pueda entenderlo, porque a veces hacen comentarios por decirlo nomás. Diciendo, bueno, yo haría eso, digo, pero vos tenés que estar en el zapato para tomar esa decisión. sí. Bueno, y qué lindo ver también en todos ustedes historias de superación. Eso está bueno porque eso también sirve como para que nuestro ejemplo, digamos, o mejor dicho, no es nuestro ejemplo, nuestro testimonio sirva para otros. Ahora hay también algo que ustedes decían de todo esto, en lo que rescato dos puntos importantes. Uno es cómo uno tiene que actuar con el otro, sea como, ni siquiera como miembro de la iglesia, como ser humano, nada más, del no juzgar, de no ponerse en ese papel de, nada, de juez, de prejuicioso, de hacer comentarios innecesarios, pero también está la otra parte, cómo somos como aconsejados, si se quiere, cómo somos desde el otro lado, qué tanto poder le doy al otro para que decida sobre cómo yo me voy a sentir, porque estamos haciendo dos cosas, le estoy dando la responsabilidad al otro para que me haga mal, digamos, estoy dejando que el otro tome toda la responsabilidad que me corresponde a mí de cómo me tengo que sentir, y también es que le dejo al otro a que le dejo al otro una responsabilidad que no le compete, digamos. Él no tiene por qué hacerse cargo de mis emociones, por más malo que sea lo que me diga. Pero están estos dos puntos de que el otro no tiene por qué tomar lo mío porque es mío. O sea, ¿será que nosotros les vamos a dejar tanto poder, tanta responsabilidad al otro sobre lo que yo estoy sintiendo? Entonces, ahí es la mirada de tratar de salirse de esto, de esta rueda emocional donde una cosa lleva a la otra y cada vez se hace más grande esta pelota, y de pararla, y de correrme y decir, a ver, el otro es el que está diciendo esas cosas, ¿me las voy a introyectar o no? El otro va a seguir diciendo cosas. O sea, está en uno poder decirle y que el otro, bueno, ojalá
por el bien de todos que cambie, pero ¿y si no cambia? ¿Me voy a seguir haciendo mal por lo que el otro me está diciendo o trato de poner un freno emocional? Eso no quiere decir que uno no va a sentir, o sea, uno no es una pared que no va a sentir. Sí sentís, pero depende de la responsabilidad que le doy al otro, el poder que le doy al otro, la atención que le doy al comentario del otro, es donde me va a influir más o menos. Y eso también se practica, no es de buenas a primeras. Acá Gabriel me dice, en algún momento te escuché que debemos escuchar y trabajar en lo que la persona va diciendo, para no emitir palabras inoportunas e hirientes. Claro, claro, claro. Entonces, como uno tiene que ser un buen observador de lo que el otro dice. Y más allá de que no nos diga muchas cosas, nosotros no tenemos por qué, digamos, decir algo hiriente. A ver, una cosa, y esto es muy importante, una cosa es ser hiriente y otra cosa es decir verdades. Porque muchas veces hay palabras que uno las utiliza como la verdad que duelen en el otro, pero eso no quiere decir que uno sea hiriente, irrespetuoso o que se ponga en un papel de juez, porque en realidad una de las partes importantes, tanto de psicólogos, consejeros y como miembros en general, si se quiere, hermanos, es poder reprender al otro cuando está haciendo algo mal. Entonces, eso no quiere decir que no hiera al otro, pero no es lo mismo decir palabras hirientes, se entiende la diferencia, ¿no? Algo, por ejemplo, que la otra vez les iba a decir que sirve, por ejemplo, cuando hay diferentes formas cuando uno trata con el otro y cuando está en esta ida y vuelta de las entrevistas, o las sesiones, como decimos en psicología. Uno tiene como diferentes formas de marcar vieron como hablamos la vez pasada de cómo dar prominencia a esto de las emociones. Por ejemplo, la persona nos cuenta que, a ver, está peleado con su hijo porque no le hace caso, porque sale todas las noches, porque está metido en cosas raras, porque le contesta mal, supónganse. Entonces, nosotros acá tendríamos que hacer como marcar la emoción. ¿Y cómo te hace sentir eso? Puede ser. Puede que nos responda con una pregunta racional, ¿sí? Bueno, ¿cómo te hace sentir eso? Si no hay caso, les podemos nosotros decir, bueno, veo que esto te produce enojo. Y puede decir, no, bueno, no importa, eso igual sirvió como un disparador en decir, no, a mí me genera tristeza, por ejemplo. Ah, bueno, entonces ahí vemos otro tipo de comunicación. Entonces, no estuvo mal lo que le dijimos, estuvo quizás errónea la interpretación, pero sirvió como disparador para que nos diga otra cosa. Entonces, otro tipo de cosas que se pueden decir en esto es remarcar las últimas frases. Y a veces ese remarcar las últimas frases tiene que ver con lo que veníamos hablando, de que puede ser incluso hiriente. Por ejemplo, si llega a decir, no sé, nombrarse a sí mismo con una palabra, con una mala palabra, decirse, yo soy un inútil porque no sé educarlo, por ejemplo. Entonces nosotros le podemos decir, vos sos un inútil porque no sabes educarlo. Entonces puede ser hiriente, puede ser chocante, pero cuando el otro escucha sus propias palabras, puede tener una interpretación distinta y de ahí surgir otra cosa más. O incluso podemos repetir la frase así tal cual. Yo soy un inútil porque no sé educar, por ejemplo. Entonces hay palabras que podemos tomar de nuestro aconsejado para devolvérselas, para ver qué nos dice con eso, qué sale de ahí. Y como veníamos hablando hace poquito, esto puede ser hiriente, puede ser que algunas cosas que digamos toquen lo más sensible de la persona y que bueno, que lo sacudan. Pero esa es una buena intención, eso es muy distinto a decirle cosas para herirlo. ¿Sí? Hay cosas que hay que decir para que se dé cuenta, pero no es lo mismo para herirlo. Marisa, sí. Sabes que veníamos de nuestra familia, general te estoy hablando, había personas, por ejemplo, que te herían, te decían lo que venía en la cabeza, decían.
y después como para arreglar eso, digamos, venían con regalo. Y esas cosas, esa manipulación que hay, ¿no es cierto? Eso uno se va cargando muchas veces, y ahí pasa muchas veces que hay personas, por ejemplo, que cuando suelen escuchar ciertas palabras, ya no van a decir nada, se callan, y se van tragando, y se van enfermando, ¿no? Porque el tema está en soltar, pero también saber soltar, como decías recién, como explicabas, saber qué momento decir, cómo hacer. Recuerdo que en cierta oportunidad que fuimos al psicólogo como pareja con Alfredo, yo me reprimía mucho con ciertas cosas y trataba de no decir. Y ahí sí tuve apoyo de la persona, el psicólogo, por ejemplo, dice, no, cuando vos sentís algo, no digas al momento que están enojados. Cuando están tranquis, decirle, mira, no me gustó tal y tal cosa. Claro. Y en situaciones nos pasó que Alfredo se me ofendía, entonces, yo le decía que estamos yendo al psicólogo, se me ofendía. Pero las primeras veces yo decía, ¿sabes qué? Se ve toda la miércoles, ¿viste? Como que, está listo, ya me cansé. Estás buscando ayuda, estás tratando de poner en práctica y no hay arreglo. Sí. Pero cuesta mucho por ahí de la cultura que viene de la familia que vienen, ¿viste? Que arrastran, y es como él decía en varias conversaciones que fuimos, yo sufro con eso, él decía, porque yo no quiero lastimar, yo no quiero decir, yo no quiero, ¿viste? Y yo sufro con eso. Y yo qué sé, y cambiar, no sé, caramba, ¿viste? Pero todo tiene su tiempo también, ¿no? Yo digo, todo tiene su tiempo, y yo siempre digo, si la persona quiere, si pone esfuerzo, cambia. Yo puedo dar testimonio de eso, que sí hubo cambios, y gracias a Dios, ¿no? Se sufre sí, porque arrastramos cosas, arrastramos costumbres, arrastramos culturas, pero si vos querés, ponle de tu parte y Dios hace la de él y podés cambiar. Totalmente. Gracias, gracias Marisa. Qué importante también esto de que si alguno tuvo, como Marisa, por ahí la experiencia de poder ir a un psicólogo o psicóloga, también tomar lo que les sirve de ahí, como para poner después en práctica con otros, y bueno, también dejar lo que nos sirve, como todo. Pero esas experiencias todas suman, y más si uno tiene como el testimonio de que algunas cosas cambiaron. Ahora, también es importante ver que ese cambio, si no hay esto que hablamos, que es la unión con Cristo, y no iba a durar mucho, iba a ser superficial. Entonces, ahí está la parte en la que hay que introyectar el cambio, tiene que ser real. No quiere decir que el cambio no se puede dar, no se puede dar realmente en alguien que no cree. Sí se puede dar. Lo cierto es que nosotros sabemos que nosotros que creemos, ese cambio es más profundo y también tiene como un propósito a largo plazo. Entonces tenemos como esa garantía también y esa esperanza. Bueno, me encanta que hayan compartido experiencias. La verdad que creo que eso suma más que cualquier cosa que podamos decir acá. Termino nada más con esta partecita y ahí nos vamos al recreo. Betty, decime. Sí. Bueno, yo quería aportar, yo vengo de una iglesia, de una familia que no eran de la iglesia, Ajá. y mi carácter me jodía mucho porque yo aprendí cosas de mi casa, ¿no? Ujú. Enseguida responder mal, tratar mal a la gente, cosas que no sabía que iba a cambiar mi vida. Y yo creo que cuando yo me enfoqué en los dones del Espíritu Santo, ¿no? Para que mi vida tenga otro sentido, que yo pueda batallar con eso, porque la verdad que es una lucha, como decía nuestra hermana Marisa. Es algo que uno no quiere hacer, pero al rato explota y sale todo lo que uno ha guardado. Pero es así como dijo Marisa, que tiempo para hablar. Con mi pareja también pasaba lo mismo. Cuando estábamos enojados los dos, eso era una bomba, ¿no? Que en cualquier momento explotaba y se complicaba más. Entonces yo aprendí a esperar el tiempo para hablar. Cuando estamos muy enojados, no es bueno hablar de las cosas que nos pasan. Pero sí es bien complicado, pero lo que yo quiero aportar es que a mí me ayudó mucho
leer la Biblia y en Gálatas donde dice los dones del Espíritu Santo, los frutos, ¿no? Porque si yo tengo el Espíritu de Cristo, como dice acá, el verdadero poder de la consejería es Jesucristo, tengo que darme a eso, ¿no? No es fácil, no digo que es fácil, No. hasta ahora estoy aprendiendo. Hasta ahora, y lo que más me costó es mi carácter. Ese carácter que yo traía de chica en mi casa, y como no conocía cualquier cosa, me costó mucho y todavía sigo tratando de dejar algunas cosas que todavía quedaron en mí. Así que gracias a Dios porque encontré la solución para mí, ¿no? Porque era una persona muy explosiva. Eso quería aportar. Gracias, Betty. Gracias por tu aporte. Y creo que es muy, muy rico para todos los aportes que hace cada uno. Y vuelvo a lo mismo, a ver superación en lo que cada uno va contando. Acá Gabriel dice que es importante sugerir que anoten aquellas cosas que necesiten cambiar, tengan sí o sí un devocional diario, corto, pero que reflexionen, ayudando con oración, cada día mitigar el temperamento con el carácter. Muy bien, muy bien, muy buen aporte, sí, sí. Van a ver que cada uno va a ir encontrando sugerencias, cosas creativas, pero enriquecerse así con lo que va diciendo uno y el otro está bueno como para darnos ideas. Y después van a surgir cosas que ustedes van a apropiarlas como consejeros, como esto es la técnica que yo ofrezco, lo que te puedo sugerir, lo que a mí me gusta hacer, pero también es importante ser abiertos a que cada cosa que van a ir haciendo surja de la relación con el otro. Hay cosas que van a funcionar con uno y cosas que no. El otro, hay gente, por ejemplo, que dice, no, yo no quiero escribir. Bueno, entonces vamos a probar otra alternativa, porque hay gente que no quiere hacer nada, quiere cambiar, quiere que le ayudes y todo, pero no quiere cambiar en el fondo la cuestión. Entonces ahí hay como, o dos caminos, o seguimos insistiendo un poco más hasta ver si se puede, o bueno, el que no quiere ayuda, no hay bala que le entre, entonces tampoco se puede hacer nada ahí, pero sí se puede insistir con otras posibilidades, agotar todos los recursos. Cuando ya no queden más recursos, bueno, toma Dios, te lo entrego al 100% así como me lo trajiste, porque no hay nada que hacer. Pero yo creo que siempre hay un poquito para hacer, algo queda. La palabra no vuelve vacía, así que algo queda. Bueno, vamos a hacer un recreíto y ahí después volvemos con esta segunda parte y les explico el trabajo final y los dejo libres de mí. Así que nos vemos en un ratito.